Me robaron 1 millón. El oscuro negocio de los gota a gota y la traición de mi familia. Hola fieles oyentes de Heartbeat of a Story. Soy Alejandro y esta es mi historia real. En un principio, a sus escasos 22 años, sentía que llevaba una vida de 40, con el rostro endurecido por el frío neoyorquino y las manos ásperas de trabajar 16 horas diarias en las comunidades judías de Brooklyn. Rara vez pensaba en sí mismo. Su rutina era sagrada: amanecer antes que el sol, limpiar, cargar, construir y enviar cada dólar ganado a su natal Huehuetenango, Guatemala. Ya había pasado 22 años desde que la familia, su padre Felipe, su madre Marlina y sus hermanos mayores Julián e Isabel lo despidieran con lágrimas, confiándole la misión de salvarlos de la pobreza. Alejandro, un niño entonces, se convirtió en el proveedor absoluto. A través de remesas les construyó una casa de 2 pisos, les compró tierras y financió sus vidas. Todo es para ustedes, repetía en las videollamadas, sintiendo una mezcla de orgullo y soledad. Lo que Alejandro no sabía era que su familia vivía una fantasía de grandeza. Felipe y Marlina, bajo la presión y las ideas emprendedoras de Julián e Isabel, comenzaron a desviar el dinero de los ahorros. Julián, obsesionado con ser un magnate local, lanzó una granja de pollos tecnificada en una zona de clima adverso. Fracasó. Luego montaron 5 líneas de tuk-tuks que terminaron chocados y sin seguro. Por último, equipo de sonido para una discoteca que se convirtió en un agujero negro financiero. Cada vez que Alejandro pedía detalles, las respuestas eran vagas. Se invirtió en terreno, hijo. La granja está produciendo, pero hay que reinvertir, mentía Julián con voz melosa. Felipe, el padre, usaba la Biblia como escudo, recitando versículos sobre la prosperidad mientras firmaba pagarés que sellarían su destino. El terror comenzó cuando el dinero de Alejandro ya no bastaba para cubrir los agujeros de la mala gestión. Julián, presionado por sus padres para no quedar mal con Alejandro, buscó ayuda externa. Encontraron a unos colombianos en Huehuetenango, conocidos por operar préstamos de diario o cuenta gota. Las condiciones eran diabólicas, intereses del 100% semanal. Pronto, el capital de trabajo de la granja se evaporó. La familia, en pánico, pidió más dinero a los colombianos para pagar los intereses de los primeros préstamos. En cuestión de 3 meses, la deuda ascendió a 1 millón de quetzales. Alejandro notaba la tensión en las llamadas. Su madre lloraba más de lo habitual. Su padre hablaba en susurros. Él seguía enviando todo, incluso recortando su comida. Julián e Isabel, ahora aterrorizados, no le decían la verdad, esperando un milagro. Un martes por la noche, 3 hombres armados irrumpieron en la granja de pollos quebrada. No hablaban, solo intimidaban. Golpearon a Julián y amenazaron con llevarse a Isabel si la cuota del día no estaba lista. La casa, antes un símbolo de triunfo, se volvía una prisión. Marlina escondía los recibos de los colombianos bajo el colchón, rezando oraciones que se convertían en lamento. La confianza y el amor ciego se transformaron en un mecanismo de terror psicológico. Julián amenazaba a sus padres si se lo contaban a Alejandro, mientras los colombianos amenazaban a Julián. La verdad llegó un viernes a las 3 de la mañana, hora de Nueva York. Alejandro vio un video de WhatsApp. Su hermano Julián, con la cara ensangrentada, implorando dinero. Los captores colombianos lo enfocaron y dijeron: tenemos a tu familia. Si el lunes no hay 500,000 quetzales, nos cobramos con la vida de Julián. El frío de Nueva York se filtró en los huesos de Alejandro, pero no era por el invierno.
El video en su celular se repetía en un bucle macabro. Julián suplicando el cañón de una pistola rozando su sien y la voz con acento extranjero sentenciando una cifra que Alejandro no podía procesar: 500,000 quetzales. En 3 días. Él había enviado cada centavo de sus últimos 10 años para inversiones seguras. Se suponía que su padre Felipe tenía el título de las tierras y los ahorros en una cooperativa. Con las manos temblando, marcó a su madre. Marlina contestó al primer timbrazo. Su voz era un hilo de agonía. Hijo, perdónanos. Dios nos perdone, sollozaba ella entre susurros, como si las paredes de la casa en Guatemala tuvieran oídos. Julián decía que el negocio de los tuk-tuks iba a despegar, que solo necesitaban un empujón. Luego los colombianos llegaron ofreciendo dinero fácil, cuenta gota. Le dicen: Alejandro, un día no pagamos y al siguiente la deuda se duplicó. ¿Y el dinero que envié el mes pasado? ¿Y el de la granja?, preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo de su pequeño cuarto en Brooklyn se abría. Se fue todo en intereses, hijo. Solo en intereses. Isabel también pidió prestado a su nombre para ayudar a Julián. Ahora nos tienen rodeados. No salimos a la calle. Felipe se la pasa de rodillas rezando, pero los hombres de la moto no se van de la entrada. Alejandro colgó. El silencio de su habitación fue reemplazado por un zumbido ensordecedor. La religión, que siempre fue el pilar de su hogar, había sido el camuflaje perfecto. Sus padres usaron la fe para justificar el silencio, diciéndose a sí mismos que el Señor proveería, mientras permitían que sus hermanos despilfarraran el sudor de su frente en negocios fantasmas y vicios de grandeza. No esperó el lunes, usó sus contactos en la comunidad donde trabajaba y humillándose pidió adelantos del sueldo. Vendió su vieja camioneta y vació la cuenta que guardaba para su propio retiro. Logró reunir una parte, pero no era suficiente. En Guatemala la situación escaló al horror puro. Los prestamistas no solo querían el dinero, querían dar un ejemplo. Entraron a la casa a plena luz del día, rompieron los muebles que Alejandro había pagado y marcaron las paredes con sangre de animal. La próxima vez, la sangre será de tu hermana, dijeron mirando a Isabel. Bajo la presión de la muerte inminente, la familia tomó la decisión final sin consultar a Alejandro. Aunque fue él quien pagó por todo, vendieron las propiedades, la casa de 2 pisos, el terreno de la granja y el solar de los abuelos. Malvendieron todo a precio de quiebra para saldar la deuda con los colombianos. Cuando el dinero cambió de manos, en un callejón oscuro de Huehuetenango, los prestamistas sonrieron. Estamos a mano por ahora, dijeron. Esa frase quedó flotando como una maldición. Alejandro recibió la noticia semanas después. Estaba en la calle. Sus 22 años de sacrificio se habían esfumado en un agujero negro de intereses y mentiras familiares. Sus padres y hermanos, temiendo por sus vidas y sin lugar donde vivir, usaron los últimos quetzales para huir hacia el norte. Tras descubrir que el 1,000,000 de quetzales se había esfumado en intereses y vicios, Alejandro hizo lo que nunca creyó capaz. El silencio se volvió su arma. Cortó las llamadas dominicales, bloqueó los números de su madre Marlina y de su padre Felipe. La verdad a medias que le entregaron, esa mezcla de versículos bíblicos y excusas financieras, fue el clavo final en el ataúd de su confianza. Sin embargo, la sangre es un lazo difícil de romper. Julián, quien ya había fracasado una vez en Nueva York por perseguir faldas y malgastar el dinero de su hermano, cruzó la frontera de nuevo. Esta vez no hubo bienvenida con abrazo. Julián rebotó por Los Ángeles y Texas como una sombra fugaz, huyendo de trabajos duros y de sus propios errores, hasta que terminó en Indiana, solo y sin un centavo. Cuando el hambre apretó, Julián llamó a la única puerta que siempre estuvo abierta, la de Alejandro. Solo será temporal, Julián.
advirtió Alejandro en el umbral de su apartamento en Nueva York. Tengo una esposa y 4 hijos que dependen de mí. Mis hijos van a terminar sus estudios aquí. No voy a permitir que su futuro se queme en la hoguera que ustedes encendieron en Guatemala. Durante meses Alejandro cumplió su parte. Le consiguió un techo, comida y finalmente un empleo. Pero el aire en el apartamento era denso. Alejandro veía a su hermano y no veía a un compañero, sino a un recordatorio de los 22 años robados. Isabel, mientras tanto, seguía atrapada en Centroamérica tras un cruce fallido, añadiendo la deuda del coyote a la montaña de compromisos que nadie podía explicar con claridad. El día de la despedida llegó. Alejandro le entregó a Julián sus pertenencias y una dirección de un cuarto de alquiler. Es hora, Julián. Hazte cargo de tus deudas y de lo que quedó pendiente allá abajo. Yo ya cumplí, sentenció Alejandro con una frialdad que asustó a su hermano. Julián, acorralado por su propia mediocridad, intentó el viejo truco, el chantaje emocional. Usó el nombre de sus padres. Habló del peligro que aún corrían por los préstamos de cuentagota, sugiriendo que Alejandro, como el exitoso de la familia, debía seguir pagando el rescate de una paz que ellos mismos destruyeron. Pero Alejandro ya no era el joven de amor ciego. Su convicción era un muro de acero. Ese no es mi problema, respondió Alejandro, cerrando la puerta a su hermano. Sin embargo, el terror no terminó ahí. El misterio se instaló en las noches de insomnio de Alejandro. ¿Realmente se pagó la deuda de los colombianos? ¿O sus padres seguían viviendo bajo la sombra de las armas, ocultándolo todo por vergüenza o por una nueva mentira? Alejandro siente la necesidad visceral de viajar a Guatemala, de caminar por sus viejas tierras y ver con sus propios ojos si los negocios de tuk-tuk son chatarra o si la casa de sus sueños es ahora propiedad de mafiosos. Pero está encadenado por un amor superior, el futuro de sus hijos y de su esposa en Nueva York. Sabe que si regresa para buscar la verdad, corre el riesgo de ser devorado por el pasado que su familia le heredó. Ahora, cada vez que el teléfono suena desde un número desconocido o un hombre con acento extranjero le pregunta la hora en la calle, Alejandro siente un escalofrío. La duda es el peor de los verdugos. Vive en la ciudad más grande del mundo, pero sabe que en algún lugar de Guatemala hay un libro de cuentas que quizás aún tiene su nombre escrito en rojo. ¿Crees que Alejandro hizo lo correcto y alejarse de su familia en Guatemala?